Bien, vamos a hablar de este número, 45.962,08. No nos olvidemos de los centavos. ¿Qué es este número, Virgen? Bien, este es el importe que uno cobra de bolsillo a partir del cual podría llegar a tener que pagar impuesto a las ganancias. ¿Sí? Lo hablo en podría porque bueno, el cálculo de impuesto a las ganancias es bastante complejo, ¿sí? Pero bueno, lo que sí se puede hacer como empleado, tanto empleado público, privado, jubilados, pensionados, quienes cobren retiros, cuando vean que cobran más de este importe, sí, presentar la declaración jurada al empleador, que es el encargado de hacer el cálculo de ganancias, donde uno informa ciertas deducciones, ¿sí? Ciertos gastos que tiene, que puede decir, bueno, estos gastos yo los tengo, entonces mi impuesto a la ganancia debería ser menor, ¿sí? El impuesto a las ganancias es un impuesto anual. Por eso hay tiempo hasta el 31 de marzo del año siguiente para cargar estos datos e informarlos. Pero uno, a medida que los tiene, los puede ir cargando, puede ir haciendo varias presentaciones, informando estos gastos para que no le retengan del recibo de sueldo, ¿sí? Hay muchos gastos para deducir, vamos a ir enumerando algunos como para que tengan una idea, los más utilizados, ¿sí? El más común de todos es las cargas de familia. Bien. Como ¿A qué se le llama carga de familia? Exacto. Se le llama carga de familia, por ejemplo, al cónyuge que no tenga ingresos o que tenga ingresos muy bajos, o a los hijos, hijastros, hijos adoptivos, menores de 18 años que tampoco tengan ingresos demasiado altos, o sea, alrededor de los 8.000 pesos. Inferior a eso ya se puede poner como carga de familia. En ese caso tienen que tener CUIL, si no lo tienen hay que gestionarlo ante ANSES y se pueden poner como carga de familia para pagar menos impuestos, ¿sí? Otro de los casos, por ejemplo, que se utilizan para pagar menos impuestos es lo que es cuotas médico-asistenciales, ¿sí? Todo lo que sea plus de obras sociales, estudios que no cubra la propia obra social, servicios de emergencia, ¿sí? Eso también hace que uno pague menos impuestos a las ganancias. ¿No se puede deducir lo que uno paga de obra social o es el excedente a lo que uno paga? Es el excedente a lo que uno paga porque lo que uno paga por recibo ya está descontado, ¿sí? También se tiene en cuenta, pero ya está descontado en el cálculo, ¿sí? Es bastante complejo el cálculo, pero bueno, en resumen uno tiene que ir viendo que si le da a pagar ganancias, decir, bueno, voy a informar los gastos que tengo, entonces el empleador a la hora de hacer el cálculo los ve. Otro que también es bastante interesante es el caso de los préstamos hipotecarios. Los intereses de estos préstamos hipotecarios, siempre y cuando sean para casa-habitación, también se informan y hacen que uno tenga menos ganancias. También en el caso de las donaciones, cuando se hacen donaciones tanto entes públicos como privados, siempre y cuando en la FIP figuren como exento, también se pueden deducir. Los alquileres es otro gasto bastante grande que uno tiene, hasta el 40% del alquiler uno lo puede informar también para deducirlo, siempre y cuando no tenga ninguna propiedad a su nombre, ¿sí? También para el caso de quienes tengan servicio doméstico, personal de casas particulares, en ese caso se informa el sueldo y las contribuciones que uno paga, estando en blanco obviamente, también hace que uno pague menos impuesto a las ganancias, impuesto a los créditos y débito que uno pague por cuenta bancaria, también hay un porcentaje que se puede descontar. Todo esto son pequeños montos. Sí, son pequeños montos. Cuando uno los llena en una planilla o los completa, bueno, puede hacer que ayuden a no pagar ganancias. Exactamente. Porque en realidad son gastos o costos que uno tiene y que no tienen que ver, bueno, con lo que uno, dispone simplemente, sino que los utiliza para cosas más importantes como la vivienda, la salud, los chicos. Y exactamente. Se informan y en algunos casos puede ser que no te retengan ganancias, en otros que sea menor la retención y hasta hay casos en donde si uno lo informa posterior puede ser que te tengan que devolver, hay una devolución de ganancia en el caso de que ¿Suele devolver el Estado cuando tiene que devolver? Sí. ¿Suele hacerlo? Sí, porque en realidad es un cálculo anual que se va ajustando todos los meses. Entonces si uno, por ejemplo, no informó que tiene un hijo y el hijo lo tiene desde principio de año o antes y lo informa ahora, en ese caso es retroactivo, ¿sí? Entonces
entonces, bueno, puede dar que si te han retenido, en este caso, y no corresponda, te devuelvan. A ver, para la gente que está mirando en su casa, una persona que es empleado y que por allí gane un monto cercano a este o un poquito más, ¿qué tiene que hacer? ¿A quién le pide la planilla? ¿Dónde tiene que acercarse? ¿Tiene que hablar con el empleador? ¿Tiene que ir a hablar con un contador, con un abogado? ¿Cuál es la mecánica, el mecanismo? Bien, el mecanismo es, primero otra aclaración que quería hacer es, por ejemplo, a lo mejor ahora que se acerca el aguinaldo, uno puede llegar a superar topes que antes no tenía y le dé a pagar. Entonces es buena la época como para cargar estos formularios. Generalmente los hace un contador, se hace a través de la página de la AFIP y desde ahí el empleador lo levanta, si es algo ya web, donde el empleador puede consultar que declaró el empleado, ¿sí? Pero esto es una cuestión ya particular del empleado, ¿sí? El empleado tiene que informarlo a la AFIP, entonces el empleador se encarga de averiguar antes de liquidarle el sueldo y de calcularle el recibo, toma estos datos y bueno, y hace el cálculo correspondiente. Esto es importante, es algo que tiene que hacer el empleado, no es una obligación del empleador ponerse a hacer todos estos trámites, sino que es el empleado el que tiene que poner en marcha, digamos, este mecanismo para que el empleador luego lo cargue a su propio sistema. Esto es importante a no quedarse con los brazos cruzados y hacer las consultas que tengan que hacer. Exactamente, esto no perjudica para nada al empleador, sí, es un derecho del empleado y esto va a la FIP, ¿no es cierto? Así que en realidad mientras uno lo pueda hacer como empleado, es un beneficio para uno porque en realidad le corresponde tratar de conservar los comprobantes, porque en el momento que se hace la declaración jurada por ahí no es necesario tener los comprobantes, pero en cualquier momento pueden ser requeridos y bueno, hay que tener la constancia de por qué uno hace estos descuentos, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de los hijos, otra aclaración importante es que si los dos padres trabajan y los dos tienen retenciones de ganancia, pueden descontarse 50% cada uno o 100% el otro, hay varias alternativas. Bien. A no quedarse con los brazos cruzados, hay que ponerse en marcha. Bueno, hoy obviamente estos números van quedando bastante cortos, ¿no? Es un reclamo que se viene haciendo hace mucho tiempo, tratar de ir subiendo. Se va subiendo, pero mucho menos de lo que termina subiendo la inflación o lo que termina subiendo los salarios. Sí, se estima que, por ejemplo, para 2020 puedan estar alrededor de este número, subir hasta unos 64.000 pesos aproximadamente, ¿sí? Pero bueno, ahora 2019, ese es el importe, entonces tenerlo presente que cuando se cobran los aguinaldos, ahora a fines de diciembre, principio de enero, los sueldos aumentan y esto se prorratea, entonces no está de más hacerlo, no tiene ningún costo adicional a la FIP. Cargar los datos como para que el empleador lo vea a la hora de liquidar y no tener una retención que por ahí no corresponde. Perfecto, ¿listo, Virgi? ¿Listo? ¿Todo listo? ¿Todo dicho? Todo dicho, cualquier consulta. Aquí estaremos, por supuesto, envíe sus consultas al 3562 41 19 29. Trasladamos todo esto a María Virginia Mazjuán. Si es necesario, el jueves estaremos aquí respondiendo. Así es. Gracias. Bien, gracias a vos. Seguimos.